y la final. Como Hola, siempre, hola. ya ni siquiera saben nuestros nombres, ya somos solo la Marti y el Mombi por última vez, saludándolos y despidiéndonos en esta última ayudantía del semestre. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver distribución del ingreso, la relación entre el desempleo e inflación. Vamos a ver los comentarios y preguntas de análisis. Esta ayudantía debe ser más corta que las otras, para que la tengan claro. Así que no creo que sea muy cuática. Dale, mija. Démosle. Entonces, distribución de ingresos. En primer lugar, vamos a considerar el contexto histórico de esta cuestión, que es la teoría neoclásica que decía el Adam Smith que em, las personas, o sea, en resumen, que las personas ganan en base a lo que aportan a las empresas. O sea, mientras más produzcan, más ganan. Pero como sabemos, esto va a generar así como algunas cosas que no son tan así, po. Entonces, para explicar esto, tenemos la curva de Lorenz. La curva de Lorenz relaciona el porcentaje de población con el porcentaje de renta. O sea, nos habla sobre como la distribución de la renta, la distribución porcentual de la renta en la población. Entonces, a la derecha de la pantalla ven la curva de Lorenz. Acá en el eje Y tenemos el porcentaje de renta y en el eje X el porcentaje de población. La recta diagonal negra es la recta de igualdad, una igualdad perfecta. Es decir, acá en esta recta lo que sucede es que el 10% de población gana el 10% de la renta, el 50% de población gana el 50% de la renta y así. Entonces Lorenz plantea esta curva, la que es como azulita. En esta curva vemos acá estos porcentajes que están así como representados. Todo lo que sucede entre la recta de igualdad y la curva de Lorenz es desigualdad, ¿ya? Bueno, eso. Después tenemos el tema de la inflación y la distribución del ingreso. Entonces, ya, el aumento de la inflación reduce el valor de los salarios reales y por ende aumenta la pobreza. Esto porque el aumento de la inflación es el aumento de los precios, ¿cierto? Como ya sabíamos de las partes anteriores de la ayudantía. Entonces, si los precios aumentan y los salarios se mantienen iguales, a la gente le alcanza para comprar menos cosas. Por eso se dice que reduce el valor de los salarios reales, porque al- las personas ya no pueden comprar lo mismo. Y como las personas ya no pueden comprar lo mismo, muy probablemente también aumenta la pobreza, porque cuando la gente recibe menos ingresos y ya no le alcanza para comprar sus cosas, puede cruzar como el límite de pobreza. También la inflación reduce la capacidad de ahorro, por esto mismo, porque como aumentan los precios de las cosas, la gente que gana sueldos así como, no sé, la clase media, digamos, tiene que gastar dinero que tal vez antes de que la inflación aumentara podía ahorrar, ahora lo debe gastar para comprar cosas básicas. Ahora, también existen otras cosas, además de la inflación, que son determinantes negativas para la distribución de ingresos, y estas son el gasto público y el crecimiento del PIB. Entonces, por ejemplo, si aumenta el gasto público, muy probablemente también eso va a ser una determinante negativa para la distribución de ingresos. Es decir, que la distribución de ingresos en el país va a ser más desigual. Bueno, y en este mismo contexto, sobre la desigualdad, tenemos el coeficiente de Gini, que es un coeficiente numérico que varía, o sea, va entre 0 y 1 y que se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos, donde 0 representa la igualdad perfecta, es decir, como lo que veíamos antes en la curva anterior,
de que el 10% de la población recibe el 10% de la renta del país, bueno, eso representaría el coeficiente de Gini 0. Y el coeficiente de Gini 1 representa la desigualdad máxima. Esto quiere decir que, por ejemplo, una sola persona recibe todo el ingreso del país. Entonces, el coeficiente de Gini tiene algunas como puntos en contra, donde los principales son que básicamente no se sabe cuál es la distribución real de, de la distribución de ingresos. O sea, sabemos que se reparte entre pocas personas o entre muchas personas, pero no tenemos así como certeza de qué tan desigual es esa repartija. Bueno, y finalmente, o sea, no finalmente, pero casi, tenemos la curva de Kuznets, que representa la relación entre el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos. Em, este señor Kuznets ocupó el ejemplo de varios países como Estados Unidos y Reino Unido y otros más, como para ver la relación que había entre el crecimiento económico y la desigualdad de ingresos. Y él se dio cuenta de que, de que esta relación estaba un poco dada como por el desarrollo tecnológico que tenían los países. Entonces vamos a ver que para el caso de la curva de Kuznets tenemos en el eje Y la desigualdad de ingreso y en el eje X el crecimiento económico o el PIB per cápita. Entonces, ante un constante crecimiento, ahí se ve, sí, ahí se ve. Ante un constante crecimiento económico, o sea, mientras más nos movemos hacia la derecha, vamos a tener que en economías emergentes o preindustrialización, que serían como, por ejemplo, economías chicas que dependan de la exportación de materias primas y así, vamos a tener que, mientras el crecimiento económico, o sea, mientras el PIB per cápita aumenta, la desigualdad de ingreso también aumenta, ¿ya? Hasta que la economía deja de ser emergente y pasa a ser una economía avanzada, o sea, post-industrialización. O sea, la economía se industrializa y ahí cambia esta tendencia. Y lo que sucede es que ante mayor crecimiento económico o mayor PIB per cápita, la desigualdad de ingreso empieza a decrecer. Entonces, la diferencia va a estar entre qué tipo de economía se está mirando o cómo se comporta la economía en cierto periodo de tiempo. Si se comporta como una economía emergente, entonces a mayor crecimiento económico, mayor desigualdad. Y si se comporta como economía avanzada, a mayor crecimiento económico, menor desigualdad. Ya, entonces ahora vamos a ver la relación entre desempleo e inflación. Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta es la visión de Keynes, ya que según él ambas se tienen que abordar de manera conjunta. Primero que nada, tenemos que ver el tema del desempleo, ya que la forma de abordarlo según Keynes es con políticas fiscales y con políticas monetarias expansivas, lo que significa que esto sería aumentar la inflación, ya que va a aumentar el flujo líquido de dinero que hay circulante, entre otras cosas. Por lo tanto, esto como va a subir la inflación, tenemos que usar métodos de deflación, o sea, para controlar la inflación, con políticas como reducción de gasto público o aumento de impuestos. Entonces, hay que estar atento entonces con tres detonantes de la inflación: el tirón de la demanda, el empuje de costos y los cuellos de botella. Primeramente, tenemos el tirón de la demanda, que surge principalmente cuando la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Esto significa que la inflación de demanda se produce cuando el total de bienes y servicios que son demandados, o sea, básicamente los consumidores, necesitan más de lo que, que las empresas ofrecen. Eh, por lo tanto, si estas empresas no consiguen aumentar la producción, los precios suben. El empuje de costos, por otro lado, ocurre por el aumento de los precios de los insumos importantes de las materias primas, así como el aumento de los salarios de la mano de obra. Significa básicamente que si los costos suben,
los precios suben. Si los precios suben, aumenta la inflación. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, los desastres naturales o el aumento del sueldo mínimo. Y ya por último, los cuellos de botella vienen a ser, bueno, lo que dicen, ¿no? Por los cuellos de botella, pero en términos de los sectores productivos en las empresas, son como estancamientos, por así decirse, en la producción que evita que la oferta de productos que necesita la sociedad consumir eh, esté limitada, que es lo que podría desencadenar después en un tirón de la demanda. Entonces, bueno, eso en verdad. Y el empuje de costos, que viene a ser el tema de que los costos de las cosas suben, está después estrechamente relacionado con lo que vamos a ver después, que es, dale, el espiral precio-salario. Entonces, ustedes van a ver y van a decir, ¿y qué es el espiral precio-salario? Es una espiral en donde los precios suben. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajadores obviamente quieren que les suene el sueldo porque no les alcanzan las cosas por la inflación. Entonces empiezan a presionar a la gente, a los jefes, y finalmente ya, está bien, acceden y los sueldos suben. Pero como los sueldos suben, significa que ahora la mano de obra es más cara. Entonces los empresarios dicen como, oye, pero ahora como le subí los sueldos, me cuesta más producir X, cualquier cosa. Entonces tengo que subirle el precio a las cosas para yo pues, poder seguir teniendo el mismo margen de ganancia. Y así se produce el espiral precio-salario donde los precios suben y después los sueldos suben y así. Entonces lo que ocurre es que finalmente empieza a haber una persistencia en la inflación y empieza una tendencia sostenida a la hiperinflación. Entonces, todo esto es parte de la ciclicidad de la inflación, donde partimos con una inflación relativamente baja, después empieza a ser cada vez más alta y errática, con sus altos y bajos, y empieza como a ver después esta tendencia sostenida a la hiperinflación, hasta que ocurre una caída abrupta de la inflación. Ahora, ustedes dicen como ya, pero ¿en qué o qué cosas causan las caídas abruptas de la inflación? S- Uno podría pensar, por ejemplo, que pueden ser las políticas monetarias, pero eso en verdad solo sirve para controlarlo de forma micro, por así decirse, onda, en pequeña escala. Lo que en verdad causaría una caída abrupta son políticas más radicales. Por ejemplo, una dolarización. Onda, una cuestión que cambia totalmente casi que las reglas del juego, entonces ahí como que se reinicia, por así decirse, la inflación. Son como ese tipo de cosas así que causan esta caída abrupta de la inflación y el ciclo como que vuelve a empezar finalmente. Entonces, tenemos que analizar finalmente la curva de Phillips, que establece una relación inversa entre inflación y desempleo. Es clave entender solamente cómo se comporta el tema de la curva de Phillips, ya que relaciona de forma inversa la tasa de inflación con la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué significa? Que finalmente a mayor, o a mejor dicho, a menor tasa de desempleo, mayor tasa de inflación. Y vamos a ver qué significa eso. La masa monetaria del país tiene efectos reales sobre la economía a corto plazo. Esta curva de acá, que estas como isométricas, son solamente a corto plazo, hay que tener como eso en cuenta. Y hay que también cachar que las personas gastan más cuando ganan más, como nominalmente. Entonces, ¿a qué me refería con el tema de que es una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo? Pensémoslo así. Estamos en una situación A, ¿verdad? Donde tenemos una cierta tasa de desempleo con una tasa de inflación. Entonces, si disminuye la tasa de desempleo, significa que las empresas empiezan a contratar más gente. Como contratan más gente, la economía empieza a producir más cosas. Y como la gente tiene más plata, empieza a gastar más. Entonces pasamos de A a B, ya que así disminuye la tasa de desempleo, porque aumenta obviamente la gente que está empleada, la gente empieza a gastar más. Y eso es como la relación como inversa. Pero ya también puede pasar que podemos desplazarnos hacia la derecha o desplazar hacia la derecha la curva de Phillips debido a que, por ejemplo,
ocurren ciertos eventos que causan que, por ejemplo, la tasa de desempleo como que aumente y se mantenga la tasa de inflación. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un aumento en los costos de producción, como habíamos dicho antes? Entonces, las cosas empiezan a encarecer más, manteniendo como la misma, como los mismos precios. Eh, por ejemplo, imaginemos que se aumentan los precios del petróleo, puede aumentar la inflación y el desempleo al mismo tiempo, que lo que podría desplazar la curva de Phillips hacia la derecha. También, por ejemplo, estaba esta expectativa de inflación, que pues, si por ejemplo se empieza a hacer como expectativas de que los precios van a aumentar, sin que haya una política monetaria para contrarrestarlo, los salarios y los precios pueden aumentar, desplazando la curva de Phillips hacia la derecha. O, por ejemplo, ajustes estructurales en la economía, donde cambiar la estructura del mercado laboral, como un aumento en la rigidez laboral o disminución de la productividad, pueden también aumentar el desempleo estructural. Y bueno, eso es todo esto hablando a corto plazo. Y a largo plazo, se asume ya que la curva de Phillips es esta recta roja vertical que es totalmente inelástica y que se mantiene en una tasa de desempleo constante, pero donde tiene fluctuaciones de la tasa de inflación, finalmente. Eso. Ya. Entonces, tenemos un país, como ahora tenemos los comentarios, quiero decir, un país X ha impulsado una campaña de reactivación del empleo, incluye, sorry, mis gatos están haciendo algún destrozo, que, que incluye leyes de sindicalización, capacitaciones laborales, programas de trabajo temporal en el sector público y flexibilización del mercado laboral. Comente el efecto a corto y largo plazo de estas medidas en el desempleo e inflación y si se cumplirá la curva de Phillips. Entonces, tenemos que, a ver, tanto las leyes como las capacitaciones laborales, como la flexibilización laboral, como otros programas de trabajo en el sector público, pueden ayudar a mejorar como la calificación de los trabajadores lo que a largo plazo puede aumentar la productividad y la empleabilidad, ¿cierto? Entonces, esto podría tener un efecto positivo en la reducción del desempleo, pero el impacto a corto plazo puede ser limitado, ya que hay que tener claro que lleva tiempo que los trabajadores adquieran nuevas habilidades. Y sobre el efecto en la inflación puede generar presiones al alza y contribuir a la inflación a medida que los sueldos aumentan. El tema de la curva de Phillips es que si se aplican políticas que reducen el desempleo a corto plazo, resultará en una disminución en la tasa de desempleo y un aumento en la inflación, como habíamos visto antes. Pero a largo plazo la curva de Phillips es vertical, lo que no necesariamente existe esta relación entre las tasas de inflación y la tasa de desempleo natural, por lo que el efecto a largo plazo en estas variables dependerá de otros factores como la política monetaria o la economía ya del mundo. Eso. Está ahí muteada Marte. Perdón, es que la IPA estaba haciendo ruido. Ya, entonces, comente dos. Tenemos, Argentina presentó en 2022 el programa denominado Precios Justos, en el cual mantuvo congelados por 4 meses los valores de 1.700 productos de consumo básico y en el que participaron un centenar de empresas productoras que representaban el 86% del consumo en dicho país. ¿Cuál podría ser el efecto de esta política en una espiral precios-salarios? Entonces, en en este caso, la implementación del programa de precios justos va a tener un efecto en la espiral de precios-salario. En el corto plazo, este tipo de medidas contribuye a la estabilización de los precios y brinda alivio a los consumidores al contener la inflación. Pero si la política de congelamiento de precios no se acompaña de medidas efectivas para abordar las otras causas de la inflación, existe el riesgo casi inminente de que una vez que termine el congelamiento, los precios suban de manera significativa. Esto
como entre paréntesis, es un poco lo que está, lo que va a pasar o que está pasando, no sé muy bien, con el tema del alza de las cuentas de luz. Como que los precios de la electricidad estuvieron congelados por un tiempo y ahora se espera una alza abrupta porque ya no se congelan, ¿verdad? Entonces, esto podría llevar a una demanda por aumentos salariales, porque a la gente, bueno, como dice acá el comente, el 86% del consumo participaba como en, de este programa de precios justos. Entonces, si todos estos productos, o sea, el 86% de los productos que más consumen los argentinos, tienen un alza significativa en su precio, lo más probable es que eso derive en que las personas, los ciudadanos argentinos, pidan o exijan que sus sueldos aumenten. Entonces, esto va a generar que como aumentan o sea, van a tener que aumentar los sueldos efectivamente porque realmente a la gente no le va a alcanzar, van a aumentar los sueldos, eso aumenta los costos y van a volver a subir los precios por sobre el alza así como significativa que ya tuvieron. Entonces, finalmente, eso es lo que se espera que ocurra con este tipo de política, que al final aporten a mantener una espiral precio-salario. Em, eso. Sí. Épico. Ya. El comente 3. Ejem, ejem. El coeficiente de Gini para Chile es de 0,471, siendo la séptima nación más desigual de Latinoamérica. Sin embargo, se espera que a largo plazo este índice mejore y sea 0,3. Señales cuáles podrían ser los factores que contribuyen a este cambio en el coeficiente y por ende en la desigualdad de ingresos. Ya, acuérdense que el coeficiente de Gini, mientras más cercano a 1, más desigual es. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que tener como, bueno, no sé si la palabra es como creatividad, pero sí como conocer varios ángulos de qué forma se podría mejorar la desigualdad en Chile. Obviamente con términos macroeconómicos, no es como y decir como, "Oh, ojalá que se donen 800 millones de dólares para todos los pobres y así solucionado". No, 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 no. Estamos hablando de cosas reales. Por ejemplo, políticas fiscales. La implementación de políticas, que significa destinar recursos a programas de asistencia social que pueden reducir la brecha entre los ingresos más altos y bajos, onda, impuestos a la riqueza o programas de transferencia de ingresos a grupos más vulnerables. O por ejemplo, también puede ser invertir en educación, onda, garantizar que todo el mundo tenga acceso a educación de calidad y oportunidades para poder disminuir la brecha de ingreso a largo plazo. Por ejemplo, mercado laboral inclusivo, onda, fomentar la creación de empleo, mejorar las condiciones laborales y políticas, que se promueva la igualdad de género y la no discriminación en el lugar de trabajo, así como el acceso a empleos bien remunerados. eh, y bueno, quizá promoción del emprendimiento y la inversión. Onda, fomentar el desarrollo económico en lugares menos favorecidos puede contribuir obviamente a reducir la desigualdad. Onda, por ejemplo, políticas que promuevan el emprendimiento, la inversión y el acceso a financiamiento en estas áreas, onda, subsidios a las pymes, todo eso. Y obviamente tienen que como responderlo bonito y que se entienda bien. Ya. Comente 4. El bono marzo o el aporte familiar permanente es un beneficio que se entrega, o sea, que entrega al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y se les otorga a las familias con menores ingresos del país, siendo el monto de 52.710 pesos. Explique cómo esta política pública podría ayudar a disminuir el desempleo en el país. Ya. Entonces, tenemos que cuando las familias de menores ingresos reciben un bono, es probable que utilicen esos fondos
para cubrir necesidades básicas como alimentos, ropa y otras cosas. Este aumento en el consumo puede estimular la demanda en la economía, lo que a su vez puede incentivar la producción y la contratación de trabajadores para satisfacer esta demanda adicional, disminuyendo así el desempleo. Esa es la respuesta no funada. Existen, yo recuerdo como si fuera ayer, cuando nosotros dimos este ramo, se hablaba en los pasillos de la respuesta funada, po, que es que em, como a los pobres les van a dar el bono de 52 lucas, entonces ya no van a querer trabajar y van a pasar de ser desempleados a inactivos. Pero esa respuesta no está tan buena, porque como estamos viendo acá, y como les dije recién, se asume finalmente que las personas de más escasos recursos van a ocupar estos bonos en consumir. Y ese es el motivo de por qué con este tipo de bonos el desempleo disminuye. Lo digo porque yo también caí un poco en las respuestas funadas. No están del todo malas las respuestas funadas, pero no son las más correctas. Desde el punto de vista macroeconómico, por favor. Bueno, por otra parte, la entrega del bono marzo significa una inyección directa de dinero a la economía. Y esta inyección puede generar un efecto multiplicador, o sea, que tenga efecto en otras variables de la economía, a medida que el dinero se mueva a través de los agentes económicos, beneficiando a diversos sectores y también contribuyendo a la creación de empleos. O sea, como es un gasto público, también es una inyección de dinero, es como meter más masa monetaria, ¿cierto? Cualquier bono va a tener este efecto. Bueno, y finalmente, una manera bonita de decir lo de la respuesta FUNAA es que al proporcionar un apoyo financiero directo a las familias con menores ingresos, esta política puede ayudar a aliviar la presión económica que éstas enfrentan y esto podría reducir la urgencia de algunos miembros de la familia para encontrar empleo de manera inmediata. Pero claro, bueno, en esta pregunta en específico lo que sucede es que nos dan el monto de 52.000 pesos y eso muy probablemente no haga que las personas digan, bueno, me conviene más tener el bono de 50 lucas que ir a trabajar por el sueldo mínimo que son como 500 o algo así. Así que eso básicamente con este. Ya, el comente 5. Durante la historia de Brasil se ha podido observar un patrón mixto en relación con la curva de Kuznets. En la década del 60 y el 70, el país experimentó un rápido crecimiento económico debido a políticas proteccionistas, pero también registró un aumento en la desigualdad de ingresos. Sin embargo, a partir de la década del 2000, se observó una reducción gradual en la desigualdad debido a diversas políticas sociales. Explique qué otros factores podrían influir en la forma en que se manifiesta esta curva. Ya, algo que les puede sumar muchos puntos al momento de responder en estas pruebas es contar con ejemplos como este, donde a casos reales, donde se apliquen cosas que se evidencien como la resolución de las políticas, en este caso de la curva de Kuznets, donde que se cumplan las cosas. Ejemplos de la vida real siempre les va a garantizar que puntos extra. Entonces, en este caso, estamos hablando de por ejemplo, en estas políticas proteccionistas que se refieren a políticas que sirvan para proteger la industria de Brasil. Y obviamente como yo que se les bajen como las tasas a la gente, a la misma gente y que por ejemplo, se le encarece a los extranjeros, por ejemplo, invertir ahí o comprar cosas ahí finalmente. Y por ejemplo, en el tema de la década del 2000, donde se observó una desigualdad gradual. Por ejemplo, uno de los casos o una de las cosas que hizo que pasara esto
fue el programa Bolsa Familia. Que era una ayuda financiera, onda, para sobre todo las familias, que eran como bien pobres, para hacer que los niños fueran a la escuela, o sea, escuelita, al colegio, para que los niños también tuvieran vacunas y para que las mujeres embarazadas pudieran asistir a los controles médicos. Entonces, como obtener esa información extra siempre es clave. Ya, pero pasando a la respuesta. Explique qué otros factores podrían influir en la forma en que se manifiesta esta curva. Mira, pueden ser bastantes. Bueno, entre algunos voy a mencionar las políticas, eh, aparte de las que sucedieron, las cosas como la industrialización, por ejemplo, onda el desplazamiento de la mano de obra del sector agrícola al sector industrial, puede aumentar la desigualdad inicialmente, ya que obviamente la gente que está, eh, la gente de la industria necesita trabajadores más calificados. Entonces cuesta más formalizar el mercado laboral. Por ejemplo, también puede ser el tema de la urbanización y las migraciones, onda, el movimiento de las personas del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. eh, o lo mismo, por ejemplo, que una población más joven empiece como a impulsar el crecimiento económico. eh, Puede ser también el tema del acceso a la educación, onda, mejorar el acceso a la educación y la calidad. eh, Mejorar también las capacitaciones y desarrollo de habilidades con programas para los trabajadores. eh, por ejemplo, también puede ser la integración en las economías globales, onda las aperturas del comercio internacional que pueden llevar, como por ejemplo, todo esto generalmente lleva como a una mayor desigualdad al principio, pero que al final se empiezan como a estabilizar, finalmente, de nuevo. Todo esto lleva a unos pequeños cambios, sobre todo lo que sea como desplazamiento de poblaciones o de trabajadores de un lado a otro, o cambios en las estructuras, siempre va a conllevar como una desigualdad al principio, eh, que se crean finalmente nuevas como necesidades de trabajo. Onda. eh, Eso, no, eso en verdad. No, no creo que haya que como sobrecomplicarse más que eso. Perfecto. Entonces, para esta oportunidad, el comentario propuesto va a ser la pregunta de análisis, esta que está aquí, que dice, ¿es la desigualdad necesaria para el crecimiento económico o es un resultado del crecimiento? Conteste esta pregunta argumentando con los elementos teóricos vistos en clase y como pista, por ser la última ayudantía del semestre, les dejamos acá el grafiquito que podría ser un elemento teórico importante para resolver esta pregunta de análisis. Em, Cuando le subamos la PPT de esta ayudantía, van a ir algunas preguntas más de análisis resueltas para que igual tengan más material. Y eso es todo. Chan, chan. Ha Ha sido sido un agrado ser su ayudante este semestre y un espero honor. que las ayudantías hayan sido de ayuda para ustedes. Y les recuerdo que hay una encuesta que todavía está abierta para todos para ver si es que hay quórum para hacer una ayudantía extra para estudiar para la prueba 2. Así que eso por mi parte. Espero que les vaya muy bien. Sí, la verdad, de nuevo, opino lo mismo que la Marti, ha sido rico y entretenido hacer las ayudantías, poder hacerlo como algo un poquito distinto. Ojalá les haya entretenido y no se hayan aburrido hasta la muerte. Así que eso, nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en la prueba 2. Así que mucho éxito y probablemente este video no lo va a ver nadie hasta unos 3 o 2 días antes de la prueba, así que ahí les mando un saludo. Cuídense. Éxito en la prueba.
Chao, chao. Chao.